Vamos a intentar, porque no sé si nos vamos a ir muy bien nosotros, entre nosotros, pero bueno. Hasta ahora sí. ¿Sí? Bueno, pues si os parece vamos a empezar con esta sesión, que es charlando con Juan Santos. Es decir, yo aquí solo pinto, que le voy a lanzar algunas preguntas para que se suelte un poco de la lengua, porque normalmente no es muy de... Bueno, los que lo habéis encontrado por aquí ya sabéis que sí, que cuando empezáis a hablar es de... Sí, de charlar, pero de charlar bastante. No soy buen comunicador. Vale, pero hay que darle un poco de marcha. Claro. Bueno, aquí está Marcel Mora, aquí un madrileño y un catalán bien allegados. Y lo que vamos a hacer es, le voy a ir haciendo algunas preguntas para que os vaya contando un poco, bueno, sobre su historia, sobre las cosas que hace, sobre curiosidades. Y al final dejamos un rato para preguntas, porque seguro que tenéis cosas para preguntarle, ¿no? Y cosas para que os cuente un poco más. A ver qué preguntas. ¿Sí? Así que si queréis empezamos por lo más sencillo, por lo más directo, que es conocer un poco más a Juan, ¿no? Juan, supongo que más o menos todos los que estáis aquí tenéis alguna noción de quién es, de cómo empezó, pero vamos a ordenarlo un poco, ¿no? Entonces, primero, Juan, a mí me gustaría que nos contases pues un poco cómo empezaste en el mundo de la electrónica. No exactamente en reparar consolas, sino pues cómo te formaste en electrónica. Bueno, pues empecé el bachillerato técnico que había entonces. Te estoy hablando del año 67, 68. O sea que era un chaval. ¿Ha llovido? Sí, empecé con la electrónica como en aquella época con válvulas, o sea que con eso te digo ya lo que era la electrónica antes. Entonces, claro. Y ahí empezó. Entonces siempre me ha gustado mucho las manualidades, siempre me ha gustado hacer cositas y he sido un trasto desde niño. Así de simple, todo lo he roto, todo lo he movido, bueno, pues todo lo he investigado. Eso sí. ¿Y qué más? Bueno, que... ¿Tú cuándo empezaste a trabajar? ¿Empezaste a trabajar en electrónica? Ah, no, yo he hecho 1000 trabajos, he hecho de todo. He hecho, bueno, ¿te digo lo que he hecho? Sí, claro, cuéntalo. Ferretero, he trabajado en una imprenta, he trabajado de albañil, he trabajado de comercial. Y antes de entrar en Espaco estuve trabajando en una empresa de desinsectación y de ratización. O sea, yo me conozco España andando por todos los sitios, todos los parados de turismo, hoteles USA, hoteles en Tusa, o sea que yo he estado por aquí 1000 veces también. Y de hecho aquí, digamos, con la parte interesante, ¿no? Cuéntanos precisamente cómo entras en contacto con Espaco. Pues en Espaco pasó que hicimos un presupuesto de ratización y lo hizo un amigo mío, un compañero, y casualmente pues aceptaron el presupuesto, pero él no pudo ir y entonces me pidió que fuera yo. Y yo nada más que llegar a Espaco, lo primero que le pregunté a una que luego fue mi compañera, le dije: ¿a qué os dedicáis? Y me dice: a las videoconsolas. Y dije: ¿y eso qué es? ¿Eso qué? Porque lo que se llamaba entonces era pues el Spectrum, el Astra, Commodore, eran todos los ordenadores. La consola yo no sabía lo que era Sega, no sabía lo que era Nintendo, pero yo pregunté que si tenían técnico. Así pasó, es lo que ocurrió. Y me dijeron: pues mira, el jefe no está, espérate, si quieres dar tu trabajo y cuando venga pues ya te llamamos. Y eso es lo que pasó, yo me fui a hacer mi trabajo, a poner por allí piscina y nada, porque tenías que conocer lo que era Espaco en los primeros años allí en Madrid. Pues total que nada, al rato pues llegó el jefe y me llamó y empecé a charlar con él. Tenía una secretaria que era bilingüe y pues nada, allí a charlar. Y me preguntaron de todo. Pues ¿qué hace usted con un mono amarillo? Y si usted sabe electrónica, ¿qué cojones está haciendo usted aquí matando ratones?
Eso es lo que, así de simple. Entonces yo le dije, mire, yo tengo familia, era verdad, y me tengo que ganar la vida. Entonces, donde estoy, lo gano bien, estoy bastante libre y ya está. Ni más ni menos. Y me dijeron, pues te vamos a hacer una prueba de la hostia. Reparar un mando de la NES. Y ya está, así fue el principio. Y les dije, bueno, pues mañana vengo y se lo traigo. Y así empezó la historia con el Paco. Eso fue lo primero. Bueno, y ahí yo creo que has empezado a contar algunas cosas interesantes que creo que es necesario que elabores un poco más, ¿no? Cuéntanos un poco cómo era Spaco al principio, en esos momentos en el que fuiste a desratizar, y un poco cómo era Ashok Sugani. Bueno, pues Ashok Sugani es un hombre, bueno, pues bastante normal, indio, muy religioso y no sé cómo decirte, y muy precavido. Todo lo hacía con una pauta, pero extremadamente lenta. Era horrible tratar con él. Ya no os cuento cuando empezamos a hablar de sueldo. O sea, queda. Y Paco era una pena, porque tenía una alfombra que tenía arrugas por todos lados. Era una pena de edificio, vamos, de almacén. Y nada, pues eso fue el tema. Pero vamos, yo encantado cuando... Bueno, yo seguía mi trabajo. Yo venía, iba, hacía rondas por toda España. Y ya llegó un momento que dijeron, oye, te queremos aquí. Porque claro, yo me iba un mes y no volvía. Ya por la derratización o desinsertación, yo me podía ir a, pues yo qué sé, al aseo. Entonces, como que luego me iba, bueno, he hecho viajes de Carmona a Cardona. En el mismo día, de estar en un sitio, ir hasta el otro. Y es verdad, vamos. Entonces, claro, esta gente dijo, oye, no te podemos esperar tanto tiempo para hacer las reparaciones. Y dije, pues vamos a hablar. Y ya ahí empezó ya la charla de si tanto, si cuánto, para aquí, para allá, y que si te hacemos un mes, que si te hacemos 2 meses, le dije, mire, o me hace usted aquí fijo, o dejamos la mano. Y ya salieron. Eso fue un gran cambio en mi vida, porque yo ya empecé a vivir con mi familia. Me llegó a pasar un caso extremo después de un viaje largo, que fui a dar un beso a mi hija y se me escondió detrás de mi mujer. Entonces dije, esto ya, aquí me quedo y aquí no me mueven, vamos. Y eso es lo que pasó. Bueno, aquí ya me movieron, pero ya por otras causas. ¿Y cuándo es que empiezas a trabajar, digamos, oficialmente en Spaco? Pues yo creo que fue en el año 89. Fue en el 89, o como te digo, ya me dijeron, venga, ¿vienes a trabajar? Y el hombre más feliz del mundo. Jugaba, hacía de todo, llevaba al almacén, jugaba, reparaba y empezaron las llamadas telefónicas de los usuarios. Y bueno, hay alguna historia simpática por ahí, con el Mario 2 sobre todo, porque no sé si conocéis el juego de un personaje, el personaje del dragoncito primero, el dragoncito de TDT, que te tiraba los huevos. Pues nada, lo que pasó es eso, que contestando a las llamadas de la gente que me hacía sobre todo de ese juego, y la respuesta era, pues mire, le coge usted los huevos y luego le tira los huevos. Entonces, explicando, claro, mis compañeras, pues no tenían que explicar el cachondeo que había allí, ¿no? Bueno, así cosillas de esas. Pero vamos, de verdad que fueron unos años fenomenales y muy bien, muy bien. Empecé a aprender más electrónica, empecé a estudiar también más digital y me puse en serio con las consolas. Ahí antes de seguir, yo creo que también está bien que cuentes precisamente esa primera etapa de Spaco, ¿no? La etapa de Aniceto Marinas, con ese almacén de un espacio justito. Sí, bastante cutre, lleno de porquería. Y también para poner un poco en contexto la NES, ¿no? La NES en España, porque a veces tenemos ese concepto, ¿no? De que la NES se lanzó en el 85, 86, que son realidades en Estados Unidos. Aquí no llega casi hasta verano del 88.
y tú empiezas en el 89 simplemente para tener pues una idea de qué volumen se movía y cómo ese volumen va creciendo hasta que os obliga a salir de Aniceto Marinas. Bueno, pues el almacén que había digamos, de entrega de los albaranes era aproximadamente 2,5 por 2,5. O sea, era un cuartito muy, muy chiquitito y allí hacíamos todo. Teníamos allí una serie de juegos. En aquellos tiempos, pues el Climber, el Zelda, el tenis, así los primeros. El Kid Icarus, cosillas así, los primeros juegos que salieron, y lo teníamos todo en ese pequeño almacén, entonces lo teníamos todo a mano. Ya te digo, en 2,5 por 2,5, pues era plan, y lo hacíamos rápido, hacemos el paquete y lo enviábamos. O sea, básicamente todos los juegos de NES que se vendían en España en esa época cabían en un cuarto de 2 metros por 2 metros. Vamos, ahí se metían las unidades. Las unidades, digamos, eran de 48 y 48. Pero luego estaba el almacén, que era que te digo yo, que estaba un poco bastante asqueroso, que también acabamos limpiando porque aquello fue creciendo. Y al final aquel almacén, que sí era grande, se acabó llenando de juegos, pero ya a un nivel que ya no cabíamos allí. Bueno, de hecho el tema es que llegó un punto que los trailers, ¿no?, que entraban y salían, que digamos que directamente cortaban la circulación en la calle. Sí, porque era una calle de doble sentido y cada vez que se metía y se sacaba el trailer que no cabía dentro, se tenía que quedar fuera, pues no te digo nada, calmaba. Y además incluso pues, las administrativas, ¿no?, las comerciales de ventas de Spaco contaban que a veces llegabais a la oficina y estaba todo lleno de pedidos, ¿no?, de pedidos que se habían impreso durante la noche. Sí, es que en un año, ya te digo que fue una explosión. Aquello fue una explosión, fue una exageración. Yo tenía un cuarto para mis reparaciones y me lo quitaron, metieron allí a chicas para recepcionar pedidos y me mandaron a otro cuarto que aquí sí que ya no se podía reparar. Y yo le dije, mire, aquí no se puede reparar nada, porque aquellos sí que eran 2 metros cuadrados, si llegaba. Y ya teníamos allí, ya éramos 3 personas en el servicio técnico. Entonces hubo una época que no podíamos reparar, pero ¿qué pasó? Que ya tenía en mente la compra de lo que era la gran nave en Tres Cantos. Y dijimos, bueno. Oye, en esa época, ¿qué te gustaba más? ¿Te gustaba más reparar o te gustaba más responder a las preguntas de los usuarios? Me gustaba todo. La verdad que me gustaba todo, entonces, pues muy bien. Muy bien, me llevaba muy bien con mis compañeras y mis compañeros y genial. Y hay una pregunta de curiosidad, ¿no? Cuando empezasteis con las reparaciones, con las cosas que se podían reparar, luego si quieres también cuenta las averías más comunes, sí. Pero cuando empezasteis, de la misma forma que con los trucos o las guías, teníais revistas americanas, ¿no?, para guiaros y para tener esa referencia. Con las reparaciones, ¿qué referencia teníais? ¿O era todo digamos, estudio de la máquina? Estudio de la máquina, no había ninguna referencia, no hay ni un esquema. O sea, nada absolutamente, lo hicimos nosotros luego. Claro, que en ningún momento tuvisteis ninguna colaboración de Nintendo, digamos, de que hubiese una documentación... Nada. Bueno, Nintendo no nos daba ni siquiera los destornilladores que tiene Nintendo. O sea, los hicimos nosotros. O sea, los gameplays de esto que le llaman ahora, ¿no? Entonces ni siquiera eso. Lo hicimos nosotros en plan ahí herrero. Y luego os movéis a Tres Cantos. Sí. ¿Y qué cambia en Spaco con el movimiento de Tres Cantos? Hombre, para mí fue tener espacio, un servicio fenomenal, poder tener también un ordenador, llevar una especie de control de reparaciones y tres compañeros más. Era otra cosa. O sea, allí ya se trabajaba justo, teníamos nuestro propio servicio, era otra cosa. ¿Jugabais al Dr. Mario? Ah, claro, por supuesto. No me lo recuerdes. ¿Qué me gana? Empezó cuando nos conocimos, no me ganaba, ¿eh? Poco a poco, eso no me ganaba. Eso fue con el tiempo. ¿Y cuándo empiezas a notar que algo empieza a bajar en Spaco?
Hombre, yo ya veía que estaba la Super Nintendo, yo no pensaba en Sega, no la consideraba una competencia, o sea, nosotros íbamos bien como estaba, a mí me daba igual, yo tenía trabajo y yo lo que vi es que había una Super Nintendo que no teníamos y la teníamos allí, o sea, yo tenía una Super Nintendo en el servicio técnico, pero no estaba en venta todavía, simplemente era una, bueno, no era Super Nintendo, era una Super Famicom, era la japonesa. Y yo le decía, ¿cuándo vamos a traer esto? ¿Y cuándo vamos a traer esto? Y bueno, pues lamentablemente nunca llegó. De hecho, la Game Boy sí que empezó a distribuir la Spaco. Empezó a distribuir el Spaco, pero en Aniceto Marinas. Y allí una vez llegaron unos camiones y dijeron, vamos, yo los vi. Allí no ni pinchaba ni cortaba nada, llegaron, allí llegó el jefe y dijo, todo esto para afuera. Y se llevaron absolutamente todas las Game Boys y dije, tampoco tenemos la Game Boy. Y digo, malo. ¿Cuánto tiempo todavía seguisteis recibiendo reparaciones de la NES y compañía? Pues hombre, digamos, tuvimos un montón de años, ¿eh? Si me preguntas, yo que estuve allí creo que hasta el 98, pues hasta el 95 o 96 todavía recibimos bastantes reparaciones. Pregúntame qué reparación. ¿Y qué era lo más típico? Bueno, pues aquí en España somos tan brutos que metíamos el cable de audio-vídeo a 220 voltios. O sea, la consola explotaba, o sea, de verdad. O sea, se veía el achicharramiento en las placas. Increíble. Y no hubo manera de evitarlo. Y bueno, pues a reparar eso. Las otras averías que eran rarísimas, excepto el conector, no sé si conocéis alguno la Nintendo, que el conector que tiene de los juegos para mí ha sido otra aberración de Nintendo. No me ha gustado nunca nada en absoluto que entre, digamos, inclinadamente y luego se ponga en horizontal. Porque eso no produce ningún contacto en los pines y al final se acaban ensuciando. Pero bueno, es lo que había. Y hay una parte que me gusta bastante también que cuentes, que es la parte esta de la batalla de precios, ¿no? Que hubo con la NES, la Master System. Bueno, sí, ya luego yo Entonces cuéntanos un poco cómo vivisteis esa parte y alguna anécdota que tienes sobre eso. Bueno, pues la verdad de precios, efectivamente. Hubo una época también que llevaba haciendo también de transporte. A mí me daban una furgoneta y cogía un palet de consolas o dos y me decían, esto lo tienes que llevar al Corte Inglés. Pues nada, yo me acuerdo de ese tema de llevarlas y ya empecé a notar que mucha gente estaba con la Master System por el precio. Y yo me di cuenta que si nosotros lo poníamos a 18, yo lo ponía a 16. Cuando bajamos a 16, yo lo ponía a 14. Y así sucesivamente hasta que la consola, lo más barato que yo recuerdo fueron 7.000 pesetas. Eso es. Y nada, y hay cosas curiosas. Llegó un momento que las consolas se vendían más baratas en las grandes superficies que lo que Spaco se las vendía. O sea, yo he comprado consolas en el Alcampo con el dinero de mi jefe. ¿Verdad? Y dije, bueno, pues son cosas curiosas, porque él echaba sus cuentas y decía, ¿cómo que la tienen a 7.000? O que la tiene tal, joder, si a mí me cuesta tanto. Pues entonces, oye, pues vete a por ellas. Y yo iba a por las consolas. Lo que se llama economía circular. Y digamos, Spaco va bajando evidentemente el nivel de ventas, la distribución, claro. Y tú al final, digamos, te quedas sin claro, trabajo. Yo me quedo, echaron ya los chavales de control de reparaciones, a los que hacían la paquetería, y nos quedamos, un amigo mío y yo nos quedamos los dos solos, él como técnico, porque yo le enseñé a él a reparar, y ella tenía su conocimiento en electrónica, o sea, yo digamos que le di un impulso. Y total que nos quedamos los dos solos y yo me veía que algún día también le iban a despedir a él. Y eso es lo que pasó. Yo luché por él, luché por él, por mantenerlo, pero me miró el jefe y me dice, Juan, es que no hay nada, que no hay nada. Y era verdad, porque allí tenemos un pequeño jardincito a la entrada y eso es lo que hacía Juan Santos.
regar. Era regar plantas. Yo me vi también ya que dije, bueno, no sé lo que lograré aquí, hasta que una mañana me dijeron, oye, que te tenemos que echar. Y dije, pues es normal. Venga, a la pasta y al paro. Eso es. ¿Y en qué punto decides entonces montar tu tienda o tu negocio? En cuanto me despidieron. El mismo día. El mismo día dije, yo me tengo que montar ya mi propio negocio. Y eso es lo que pasó. Ya aproveché el paro y nada, con el paro y el despido, pues compramos un local que ahora es Telvía y hasta ahora. Oye, o sea, me lo he pasado muy bien en Espaco, me he ido muy bien en Espaco y me he ido bien también en Telvía. O sea, no me puedo quejar. Lo único malo que han pasado un montón de años, eso sí que es malo. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué el nombre de TechVía? Pues yo quise poner como técnica de vídeo y audio. Entonces me salió TechVía y dije, esto vale. Tampoco pensé mucho. ¿Y de inicio lo plantaste como, digamos, un taller de reparación, como tienda y taller, como generalista de cualquier consola? Sí, era tienda y taller, claro. Tienda y taller y para cualquier consola. Para cualquier consola. ¿Vendías también novedades? Sí, a ver, yo mucho antes de que me despidieran, yo ya sabía de la Master, de la Mega Drive, de la Super, de todas las consolas, más o menos, de todas, de las que había en ese momento. Yo ya las había estudiado y más o menos todas son bastante parecidas. A fin de cuentas, ¿no? Procesador con procesador, memorias, amplificador de vídeo y control de los periféricos. Y ya está, nada más. Y de alguna forma, además, siempre has vendido juegos de generaciones anteriores a la actual. Es decir, tú desde que montaste la tienda, sí, aunque tuvieses cosas nuevas, también tenías juegos antiguos. Vamos a ver, a mí me pasó una cosa que luego posteriormente me vino muy bien. Estaba la Super Nintendo, estaba triunfando, la gente no quería la NES. Yo cogía NES, cogía juegos de NES, la gente salió a la Play, la gente ya no quería juegos de Super Nintendo, yo cogía juegos de Super Nintendo y yo tuve mis problemas porque mi mujer ya me dijo, pero ¿para qué cojones compras esto? Si no lo vamos a vender. Y digo, pero si es que no estamos pagando nada. Si era así, digo, si es que no estoy pagando nada, si es que nos están regalando porque no lo quieren. ¿Qué más te da? Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí, pon dura. Y ya está, luego ya se lo he remarcado bien. Y así pasó con todas las consolas, con todas. Tenía una pila de Super Nintendo, una pila de Super Nintendo, una pila de Mega Drive, una pila de Master System. Tenía de todo, juegos de todos los tipos, buenos, malos, regulares. Tenía de todo allí en los almacenes. Y los mejorcitos y los más cuidados pues los íbamos colocando en la tienda. Y eso, bueno, pues de momento efectivamente no se vendía. Hasta que vino el gran cambio. Cuando ya vino el gran cambio, pues salió el mundo retro, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí déjame preguntarte dos cosas. La primera es, de esta época, desde el inicio de TechVía hasta, digamos, 2010, ¿cuáles son las consolas que recuerdas con más, no sé, con más reparaciones o con más entrada y salida a la tienda? ¿Qué consolas tienen más historia para ti entonces? Las consolas más problemáticas quizás haya sido la PlayStation, la 1 y la 2, las más problemáticas. ¿En qué momento te empieza a preguntar la gente más por consolas antiguas que por consolas actuales? A partir de la PlayStation 3. De la PlayStation 3. Sí, cuando salió la PlayStation 3 con tantos problemas, la Xbox también, la 360, con tantos problemas, la gente ya empezó a aburrirse y decir, ¿esto qué leche es? Y mucha gente decía, si yo me he divertido como en la NES y con la Master, me he divertido una barbaridad, con la Super, con la Mega Drive, y ahora me están metiendo unos juegos que no me dicen nada. Oye, no tienen por qué ser todos, hay juegos buenos y juegos malos, pero ya mucha gente dijo, joder, pues yo quiero volver a tener mi Super Nintendo. Y ahí empezó la cosa. Entonces, lo que no valía nada, pues de golpe porrazo ya costaba 15 euros. Era el tema, que prácticamente la consola de nada, lo que cobrabas era el alimentador y el mando, y la consola, como digo yo, pues la regalabas porque tenías 800. Y bueno, pues así ha seguido.
increciendo y ya es difícil conseguir Super Nintendo, es difícil conseguir su Mega Drive. Ya sabéis que están todas por encima de 100 euros o alrededor de ese precio. Y nada, entonces gracias a eso también digo que Tecvía subsistió, lógicamente, porque ya con la Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, etc, ya no hay tienda que viva. No hay tienda que viva. ¿Y de alguna forma también te diviertes más o te divertías más con consolas antiguas, más sencillas, que no con las reparaciones de las consolas modernas? Pues que la protección que tienen las consolas actuales pasa porque los procesadores y coprocesadores están todos interrelacionados. Tú no puedes quitar un coprocesador y ponerlo, aparte que no lo vas a conseguir. No te va a dar Sony, no te va a dar ningún componente. Entonces, ¿qué dices? ¿Puedo repararlo? No. ¿Qué es lo que puedo reparar de esta consola? El alimentador, la salida HDMI, los mandos y 2 cosas más. Y algún fusible que salte por ahí. El módulo óptico, alguna cosa más. No puedes reparar más. Joder, es que te dan otra consola, te dan una consola de cartucho, es que puedes cambiarle lo que te dé la gana. Tú puedes hacer experimentos, sacas, sueldas, haces lo que quieres, lo estudias, haces tus esquemas y poco a poco cada vez vas cogiendo, pues, digamos, conocimiento y práctica. Yo cuando empecé no soldaba como sueldo ahora. O sea, que si alguien considera que soldar es muy difícil, no. Hay que soldar y soldar. Y saber que hay que darle calor, más o menos calor. Entonces, si la mayoría de la gente puede hacer una soldadura perfectamente, pero hay que practicarlo. Yo ahora me atrevo con cualquier cosa. Cuando yo empecé, no podía. No podía porque no tenía esa sensibilidad. Vamos a hablar de alguna cosa un poco más entretenida, más divertida. Vale. Durante este tiempo has comprado y has vendido muchas cosas, pero ¿hay alguna cosa de la que te arrepientes de haber vendido? Es que yo tenía despago, tenía nuevecitos, tenía unos Doctor Mario nuevos. No sé lo que valen ahora, pero se los llevaron unos amigos. Unos Lolo. Era unos Lolo, perdón. Es verdad. Hostia, oye, que ves la cabeza ya se me va. Es verdad, unos Lolo. Y los Lolo siempre han sido uno de mis juegos preferidos porque me gustan mucho los puzzles. Kim Marshall es un máquina con los puzzles. ¿Y alguno que haya vendido tu mujer? ¿Cómo? ¿Alguno que haya vendido tu mujer en la tienda? Bueno, si es que ya he sabido, yo saqué de Spaco un Mythic Final Fight. Nuevecito. Cuando yo volví y vi que no estaba el Final Fight, me dio un pasmo. Lo había vendido por 120 euros y decía que lo había vendido de maravilla. Lo había vendido de maravilla. Y luego ha habido otros juegos, como juegos que a mí no me han gustado nunca, que era un Phantom Mission. ¿Lo habéis jugado alguno? ¿Habéis jugado alguno? ¿Jugó al Final Phantom? En la Game Boy, pero en la NES, era un juego de Herbe. Ese juego me llegó un amigo y me dice: Juan, te voy a dar 800 euros por ese juego que tienes ahí y lo voy a vender por 1500. Le dije: José, ahí lo tienes. No sé lo que luego ya, ni lo que vale ahora, ni sé ni pista, pero también os digo que estaba con la mano. Un juego, vamos, una maravilla para jugar. De hecho, has abierto un melón interesante que es el de los precios. Sí. Tú que al final, ya te digo, has estado comprando y vendiendo y te han entrado y tal, ¿cómo has vivido, sobre todo estos últimos años en los que los precios se han ido disparando? Bueno, el caso más típico para nosotros han sido los juegos vendidos de Spaco nuevos, los que estaban precintados. Bueno, el precinto mal, porque la verdad que el precinto nada más que lo tenía el pack de 6 juegos y los demás pues estaban nuevecitos, pero no tenían precinto. Entonces nosotros compramos un montón de ellos, lo compramos allá en Spaco. Bronca de mi mujer, bronca. Y nada, el increciendo fue 15 euros, 9, 15, 20, 30, 60, 150, 200,
700, 900, 1000, ya dejé de tener. Ya los vendí todos y me queda uno solo, y ese no lo quiero vender, claro. O sea, fíjate en lo que ha sido la subida de precios. Claro, son juegos que estaban nuevos, lógicamente, y la gente paga mucho más por tenerlo nuevo en una vitrina que por no un juego con una sola rota. Yo creo que todo el mundo lo quiere así, si eres coleccionista. Yo soy más jugador que coleccionista, ¿eh? Me gusta tener mis juegos, pero no me importa que no estén nuevos, yo lo que quiero es jugarlos. Y en este sentido, que eres más jugador, por decirlo así, ¿a ti qué tipo de juegos te gustan más o qué tipo de juegos disfrutas más? RPG, Metroidvania y puzzles. Y lo tomas contigo. Eso, cuando podemos. Típica poner, ¿eh? De verdad, sí, porque, hostia, que duele. Que duele que le doy y veo que empieza ya a darme. Y ya digo, hostia, que ya no le saco. Y el último campeonato que tuvimos me ganó, ¿eh? Contra otro. Uno contra otro, 2-3. ¿Verdad? Y dije, bueno, vale, es la sangre nueva. Además, tú, dentro de estos géneros que te gustan tanto, te metes también mucho en el mundo de los hacks, ¿no? En el mundo de los juegos hechos por aficionados, ¿no? ¿Cómo ves esta, no sé, decir práctica, ¿no? O esta gente que se dedica parte de su tiempo a hacer variaciones de juegos existentes para que las jueguen los demás? Y bueno, en el caso de Metroid, ¿hay alguna recomendación que tengas? Sí, hay mucho. Vamos a ver, el Metroid, no sé si se ve mucho. El Metroid o Super Metroid, tanto como este juego como los Mario, los Zeldas, tienen los hacks, que son fans, grupos, se unen y hacen un juego basado en él, pero que no es el mismo. Entonces es verdad que hay auténticas maravillas. La gente normalmente no los quiere, él quiere tener el original, pero como yo soy jugador, digo, si yo ya juego al Metroid y lo he hecho 100%, yo no quiero volver a jugarlo otra vez, pero sí me gusta jugar un hack que está bien hecho, que tiene una buena puntuación, que ha habido un grupo que se lo ha currado, que de verdad que juegas con él, me da igual que sea con emulador como si te haces el cartucho, porque hay gente que también dice, no, es que las repro, si no quieres repro, pues no las compres, no las pidas, pero si tú quieres jugar un juego, pues jugalo como mejor te dé la gana, con un Everdrive en el PC o en la consola original, en el cartucho. Cada uno que haga lo que le dé la gana, pero ¿por qué criticar las reproducciones? Sabéis que yo hago reproducciones, pero es que muchas veces me las piden. Hay gente que me viene y dice, oye, yo quiero, me dicen Juan, muchos amigos me dicen, bueno, antes más, claro, ya, yo quiero un Secret of Mana en este idioma. Y digo, pues vale, venga, te lo hago. Y si metes juegos, te hablamos de consolas, más a nivel técnico, si quieres, a nivel de reparación, ¿cuáles son las máquinas que crees o que consideras que son más robustas o más agradables de reparar y cuáles son más complejas o más feas en este sentido? Sí, vamos a ver, en plan, bueno, si me preguntas por fea, eso ya... No, feas quiero decir que te da más dificultades, que es más fácil que fallen, que hay... Tipo, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la Game Gear al final es cansino cambiar los condensadores siempre, sí. Y si empiezas que si una pista se ha jodido, si tienes que arreglarlo, pues es como muy pesado, ¿no? La Game Gear es una consola muy robusta, el único problema que tiene son los condensadores, y los condensadores, si se dejan ahí que sigan soltando el ácido, acaban rompiendo las pistas, y llega un momento que son irreparables. Entonces dices, ¿es una consola robusta? Pues sería robusta si no tuviera ese problema. La NES sería robusta si no tiene el problema del conector. Pues es una consola robusta porque para romper una CPU, una PPU de esa consola hay que darle un martillazo o meterle el cable de audio-vídeo a 220. Entonces, claro, reventabas todo. Eso es lo que pasaba. Entonces, luego dices, ¿qué consolas han sido las más robustas, las que menos he reparado? La Master System, la Mega Drive, luego sería la Super Nintendo, la Mega Drive. A que me pese, considero que es más robusta que la Super Nintendo, porque tiene menos averías. Entonces yo soy más de Nintendo, pero juego a todo. A mí no me importa que me da igual quien tenga el juego, si el juego me gusta lo juego independientemente.
Si es de una fan, procuro jugarlo en pantalla. Yo las portátiles las que me fastidian un poquito. Y en estos últimos años, yo diría que pues, cada vez has ido siendo más conocido, ¿no? Juan como personaje, como reparador y como técnico, pues te han ido conociendo mucho, ¿no? ¿Cómo llevas esta fama? No, bueno, yo es que no lo entiendo, pero es verdad que hay gente que ya me paro en la calle. Y la verdad que no lo entiendo porque ¿cuánta gente hay en el mundo retro? Sí, habrá mucha gente, pero joder, tanto como para llegar a que te paren. Y no lo entiendo. Y la culpa, el primer culpable de todo eso, fue este señor. Y Ricardo, vale, Ricardo Anchuela. Aquí es Marsal, como digo yo, Marsal Mora, retro maquinitas. Ya con eso os digo todo. Le encanta reparar, sabe de electrónica. Que sí, Estamos hablando de ti. Sí. Y bueno, pues fue el primero que me dio en este auge. Me hicieron una entrevista y salió en Deux Ex Machina. Y luego ya empezaron a venir más gente. ¿Y cómo lo llevas? Pues es que nunca me ha importado. Nunca me ha importado. Igual que hoy, no sé, habré hecho no sé cuántas fotos. No lo sé, no me molesta. No me molesta, estoy aquí, estoy encantado, excepto la comida. Este va a comprar los tacos, que si los llego a saber, y no se me olvida. Estabas hablando de cómo llevas la fama, porque aquí has entrado y hemos Sí. intentado dar paseos, pero... No he podido, es verdad, he dado 3 vueltas al ruedo, que yo creo que habré dado, no he dado más, y habré comprado 2 cosas y prácticamente no he podido ver nada. Y no has podido mirar ni las tiendas, ¿no? Sí, he charlado con los amigos, con los conocidos, pero hombre, siempre me gusta comprar alguna cosilla, y es que no he podido. Oye, y si para cerrar un poco la parte de nosotros hablando, ¿no? Y pasar un poco a las preguntas, última cosa, si alguien del público tiene intención o ganas de empezar a interesarse por reparar consolas, por bueno, alguna en especial, la consola que sea tal, ¿tú qué le recomendarías? ¿Dónde le recomendarías ir? ¿Qué herramientas necesitaría? Vamos a ver, hay mucha gente que se dedica a reparar sin saber, o sea, sin saber electrónica, me refiero. Yo creo que para ser un buen técnico, yo creo que soy un técnico, a mí yo es que cuando me dicen maestro, yo no lo siento, porque yo soy electrónica, pero joder, yo no soy un ingeniero. Yo sé cómo funciona un transistor, sé cómo funciona una CPU y sé cómo funciona cualquier componente electrónico, pero yo no soy un cerebrito. O sea, todo ha sido a base de trabajo. Entonces, lo que sí recomiendo primero es que sepa electrónica, que estudie las leyes de la corriente eléctrica, que es la base. Es lo primero. Y luego, pues, como todos, pues lo primero que reparas es una fuente de alimentación. Y lo que digo yo, cambiar fusibles. Si te metes, cada vez vas a ir sabiendo más. Y si estudias y sabes lo que es las leyes de Ohm, por ejemplo, ahí es cuando empiezas a darte cuenta de lo que puedes hacer. Yo soy un cacharrero, me encanta cacharrear, me encanta comprar placas. Aquí tengo otro, Aquí tengo otro que también le encanta cacharrear y entonces por eso nos llevamos tan mal. Porque tenemos pique. Bueno, no sé si hay algún tipo de micrófono o algo para poder hacer preguntas, pero creo que estaría bien dar un poco la oportunidad a la gente que ha venido a ver a Juan, pues a preguntarle lo que quieran. Todo pueden preguntarlo, ¿no? Buenas tardes, Juan. Te quería preguntar lo que es la evolución, porque todos estos años... A ver, no se oye. Se escucha mejor. ¿Se oye un poco? Vale. Te quería preguntar que tú te has tenido que ir reciclando con el tema de la reparación porque ha ido evolucionando. ¿Qué?
conforme ha ido evolucionando la electrónica y todo. Sí, es lo que me está preguntando, que si he ido reciclándome continuamente. Que a medida que han evolucionado las máquinas has tenido que irte reciclando. Bueno, más bien con el retro, porque el conocimiento de lo que es la reparación de hace 20 años. Voy para allá. ¿Así? ¿Mejor? Vale. Vale, ahora. Que te quería preguntar que con el retro con los años se ha ido aprendiendo más cosas, se ha ido evolucionando con la tecnología y con todo. Entonces te has tenido que ir reciclando, porque antes no se repara como hace 20 o 30 años, se repara cada vez, se iba innovando y te tenías que ir reciclando, supongo, ¿no? Vamos a reciclar por supuesto, porque tú no consigues una PPU-2 de la Super Nintendo. Me explico, no consigues esas piezas, tienes que buscarlas en otras consolas que esa pieza sabes que está bien, pero que tiene otra mal, y entonces dices, de las dos, ya ves si, o de tres, ya ves si saco dos. ¿Eso es lo que te refieres? No, me refiero de lo que es reciclarte los conocimientos, porque ha ido evolucionando la tecnología. Sí, vamos a ver, la electrónica ha subido muchísimo. Antes nadie sabía lo que era un microprocesador, nadie sabía, todo era más analógico. Lógicamente, si yo quería modificar una consola, yo quería activar una Mega Drive y hacerla multisistema, tenía que hacerlo con puertas lógicas y hacer un estudio de esas puertas lógicas con unos interruptores y esas dichosas puertas. Entonces, claro, cuando salieron los microPIC, pues tú ya podías programarlos, y todo el trabajo que te lo hacía a lo mejor con dos puertas lógicas más tres interruptores, lo hacías con un PIC y el reset. Luego la gente me ha pedido incluso que sea táctil, que quiere que cuando le dé hacer una combinación, cuando le dé a donde pone Sega, que cambie la región. Pues si la gente me lo pide, pero eso es porque la tecnología ha evolucionado. Entonces yo lo que aplico es las últimas tecnologías, lógicamente. Y yo creo que en este sentido es interesante destacar que tú siempre has sido muy propenso a coger siempre las cosas nuevas que vas aprendiendo. Quiero decir que no eres de decir yo lo hago así y así se queda, sino que es, hostia, pues ahora me gusta más así, como más limpio mejor, si puedo no agujerear la consola, claro, todavía mejor. Siempre que he hecho un trabajo me gusta hacerlo lo más fino posible. No llegar a lo mejor al extremo de algunos trabajos que se pueden hacer a nivel personal. Hay trabajos que se pueden hacer a nivel personal, de colocar los cables a 90 grados perfectos, pegadito con una gota de silicona, luego la curvatura a la derecha, 1 hora para ese cable. Voy al segundo. Ahora lo paso por aquí con esta curvatura. Hacer eso es una virguería, pero ¿cuánto te ocupa? No, pero eso no lo he hecho. Pero sí, que estuviera bien, que estuviera bonito, colorido y que funcionara. Y no los cables colgando y pegando saltos por todos los sitios, o atacar una parte de la consola que tienes que hacerlo aquí y poner el chip aquí. Estás llenando la consola de cables. Eso es lo que es eso. Siempre me ha gustado hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, te quería preguntar, porque has reparado muchas consolas, pero has tenido que reparar cartuchos, porque supongo yo que algún cartucho se te ha venido roto. Vamos a ver, los cartuchos tienen un problema. Claro que se puede preparar, pero el problema es que la gente que tiene un cartucho original quiere mantener un ROM original, y eso no lo consigue. Se puede reparar, tú le puedes poner una EPROM. Lo puedes hacer, pero claro, tú tienes que advertirle a la gente, yo te reparo esto, pero con una EPROM ya no es exactamente el juego original que tienes. Te va a funcionar exactamente igual, pero ya tiene ese pequeño inconveniente, se repara muchos cartuchos, hay mucha gente que sí lo admite. Mira, fíjate, la Mega Drive sí es una consola que se le rompe bastante los cartuchos. La Super no se rompe tanto, y la consola es al revés.
Y una última pregunta, ¿el cartucho que tenga una anécdota de que te costara más reparar por su electrónica o composición? No hay ninguno así en especial. O sea, lo que te quiero decir, yo sí tengo una avería de un cartucho que tenga. Hay un pequeño chip que se llama Mapper, que son los que controlan las partes de la memoria. Y si yo encuentro esa avería, lo que hago es que cojo un cartucho que tenga ese Mapper. Lo que hago es, pues nada, quitarlo y ponerlo y ya está, reciclar de otros. Pero no es una cosa que sea extremadamente difícil. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Que ahora que cada vez estamos desarrollando una conciencia más por cuidar el planeta, tú, Juan, ¿qué estaño usas? Joder, ¿qué estaño usas? ¿Tiene plomo? Sí. ¿Con plomo? Joder, es que como digo yo, llevo comprando estaño plomo y no le he visto nunca el porcentaje. No es broma. O sea, lo que sí te digo es que cuando cojo uno y lo pruebo, digo, este no. Entonces siempre está comprando en la misma tienda el mismo tipo de estaño que es el que quiero. Luego me dices, este de 1 milímetro lo quiero de 0,5, lo quiero de 0,2 o 0,3. Pero si me preguntas por la aleación, pues la verdad que ni lo he mirado. Buenas, Juan. Solo una preguntita muy sencilla. Desde que empiezas a reparar el primer mando hasta, digamos, la actualidad. Menos mal que te escuchas mejor. Vale, perdón. Desde que empiezas a preparar tu primer mando o repararlo hasta ahora, o que seas, no sé si ya todavía reparas, ¿cuándo te das cuenta que los ingenieros han empezado a diseñar las consolas para que no se puedan reparar independientemente de que ya fabrican componentes exclusivos que tú ya no puedes comprar? O sea, ¿en qué punto tú ves que el ingeniero se lo ha ahorrado? Hombre, para que ahí yo te digo que Sony fue la pionera, vamos. También Sega te hago la Saturn ya de mucha guerra. Ya no era tan fácil cambiar un procesador. O sea, tú te das cuenta que ya ha habido alguien pensando que esto Hombre, no quiero que lo toquen, ¿no? Cuando una empresa hace componentes, el proceso para esa consola y no se vende, ese componente no se vende en el resto del mundo, ¿con qué sentido es? Que no lo reparen nadie nada más que ellos. Eso es lo que pasa. Menos mal que esas consolas no han dado mucha guerra. Pero es verdad que me he visto muchas veces obligado a cambiar de unos componentes de una a otra. Pero tienes un punto, es decir, cuando tú dices, ahora han empezado a darse cuenta como la obsolescencia programada que dice, yo quiero que esto falle. O sea, yo voy a vender la consola, pero a los yo creo que me di cuenta cuando las consolas empezaron a utilizar el CD. El CD. Ahí ya con el CD ya te das cuenta de que ha cambiado la cosa, ¿no? Era proteccionismo y ya está. Eso. No. Gracias. Ha habido proteccionismo desde la NES, ¿eh? La NES también tenía protección. Bueno, los cartuchos, que no se podían tenía protección, pero eran protecciones de zona, era por asuntos comerciales, pero no por la reparación. Gracias. Hola, buenas. Una pregunta, Juan. ¿Cuál es la reparación que te ha quitado más el sueño? ¿Verdad? ¿Qué te ha quitado el sueño? ¿Que te has ido a dormir pensando en dándole vueltas a eso? Pues la que me está quitando el sueño ahora es una... Joder, ¿cómo se llama? Es la Super Nintendo metida en un televisor. ¿Es MP1? Esa consola, es que claro, cuando te viene alguna consola que te das cuenta de que es una cosa extraordinaria, que no la ves nunca, y te viene y te dice, oye, quiero que me repares esto, y dices, joder, pues eso sí te quita, y dices, ¿cómo empiezo yo a meter mano a esto? Pero no que me haya quitado el sueño. O sea, tengo ahora en este momento, tengo una de un amigo mío que me vino con aquello y dije, pero José, ¿qué quieres que te repare esto? Y bueno, le dije, oye, sin prisas,
Y la verdad es que estoy loco por empezar con ella porque me parece muy interesante, porque es algo nuevo, es la novedad, y eso sí me gusta. Pero vamos, que duermo muy bien, ¿eh? Lo que sí me ha dado de pensar mucho son los juegos. Los juegos, sobre todo los Lolo, los he jugado mentalmente en la cama. Como si estuvieras jugando al ajedrez ciego, así. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado a ti? Mentalmente solo. Pero también la verdad que con las reparaciones también, porque sobre todo si tienes un tiempo limitado, te vas a dormir a veces que es como esto no está funcionando y no sé por qué. De hecho tú tienes una Turbo Express que no hace mucho que te estuvo dando también un lío. Sí. Con la tensión negativa y toda la historia, ¿de acuerdo? Ah, bueno, sí. Sí, hay cosas raras y tienes que estudiarlas y ya está. Es estudiarlas y ver de dónde vienen las cosas, dónde viene la tensión, si llega, si no llega, qué parte es la que deja pasar, la que no deja pasar y aplica la ley de Ohm. Y eso es así. De hecho, pues yo creo que para ti muchas veces, y aquí la gracia de las consolas que son distintas o cosas nuevas, es que cada reparación es como, te la planteas un poco como un puzzle, ¿no? Que es encontrar dónde está esa avería, encontrar dónde está el problema, pero para ti es el día a día, entonces tampoco es que nadie te deje sin Claro, dormir no. porque ya todo el día estás con lo mismo. A ver, que yo he perdido muchas horas reparando una consola, que no mereció la pena el coste el valor de ese trabajo con el tiempo perdido, así de veces. Pero lo he hecho con gusto, porque me ha valido la experiencia. Pues eso. ¿Has perdido más tiempo buscando piezas en el taller que reparando alguna consola? Bueno, pues sí, la verdad que sí, tengo el taller mío, es un desastre. Lo conoces perfectamente, bueno, lo conoceréis mucho. Es verdad que algunas veces digo, joder, ¿verdad, Marcos? Marcos me trajo un objeto para hacer una cosa y no lo he encontrado todavía a día de hoy. O sea que fijaros cómo tengo el taller. Pero bueno, saldrá, aparecerá. Al final. Juan, mira, hablando de piezas, las consolas tienen una obsolescencia, por lo cual se estropean con el tiempo. Y además, pues las consolas tienen algunas piezas que no se fabrican, como os he dicho antes, y que es difícil conseguir. En ese caso, ¿estamos abocados a la extinción gradual del retro y no podremos de aquí a bastantes años volver a jugar en una tele de tubo con el sistema original y tendremos que conformarnos con la emulación? ¿O crees que puede haber una solución a esto para que podamos continuar jugando igual? Yo creo que tenemos que continuar, y si hablamos de lo que son los tubos, pues si lo utilizas llegará un momento que ese tubo va a morir. Entonces, porque al fin y al cabo lleva un filamento, es como una bombilla, llegará un momento que deje de funcionar. Entonces eso es inevitable. Y luego yo considero, fíjate, dentro de las consolas, considero que se va a agotar antes el plástico, lo que es un chasis, que los componentes. Que los componentes o las placas. Es lo que yo estoy viendo, que el plástico empieza a degradarse. Y algunas extremadamente, pero las placas, si efectivamente sus condensadores están bien, para mí un procesador puede ser casi eterno. Un desafío, pero yo le digo que eso no lo inventé yo. Eso lo inventó un señor que está aquí, vamos, que dijo, quiero esto. Un amigo mío está aquí. Y dijo, quiero que hagamos esto, que fue lo que me dijo. Y dije, pues hagámoslo. Soy un ingeniero y me puse con aquello. Para mí aquello es una virguería. Una PlayStation 2 funcionando con un disco duro, puede ser SSD o puede ser los discos duros, los de disco de toda la vida. Los mecánicos.
ni más ni menos. Entonces aquello fue una de las cosas que cuando lo conseguimos me encantó. Iba de maravilla. Y lo que pasa es que los routers desaparecieron. Llegó un momento que ya no había más. Bueno, pues nos han dicho que lo tenemos que dejar aquí. Además tienes que coger un vuelo, o sea que es un momento tal. Un aplauso para Juan.